Eh, Buenas tardes, gracias por Así estar, por continuar en esta plataforma, en estas experiencias que estamos compartiendo. Hoy nos toca una muy especial. Arrancamos así con muy especial porque vamos a con el escuchar título. exactamente como el título ya lo dice, con Florencia Bernardis, que ella nos va a compartir la experiencia que tiene, sus actividades, sus sentires, em, sus conceptualizaciones y un material muy rico vinculado con todos los encuentros que venimos teniendo en relación a la alfabetización de personas en proyectos de inclusión, personas con discapacidad, pero ese no va a ser el eje de este encuentro, sino su forma de trabajo flexible, adecuada, con ajustes y totalmente permeable. Así que Flor, me parece si querés presentarte vos directamente y arrancamos. Vamos a hacer como siempre una exposición y después al final una parte de preguntas, lo cual recomiendo que la aprovechen porque es alguien nada, que está bueno que esté acá presente, que haya dejado de dar clases porque trabaja también en este horario, para que la podamos disfrutar. Flor, Bueno, buenas tardes. Mi nombre soy Florencia Bernardi, soy DAI, docente de apoyo de la inclusión en la Escuela 2116 del BESIA, hace un poco más de 20 años. Trabajo en todos los niveles, en nivel inicial y nivel primario y también en secundario. Así que bueno, es un gusto y gracias por la invitación. Bueno, no sé si iniciamos con la presentación. Bien. La idea es poder compartir experiencias de alfabetización inicial para adolescentes de nivel secundario de la modalidad especial. Ahí está. En el índice de la presentación, bueno, tenemos los objetivos de la presentación, los enfoques, los objetivos de las propuestas específicas, los enfoques de la propuesta pedagógica, las actividades, las estrategias y los recursos que utilizamos y, bueno, algunas ideas, algunas conclusiones. Con respecto a los objetivos de esta presentación, es socializar las prácticas de alfabetización inicial diseñada para niños y para las niñas, ajustadas a las características y a los contextos específicos de los adolescentes que aún no han alcanzado el dominio completo de lo que es la lectura y la escritura de palabras. Bueno, con respecto a los objetivos de las propuestas pedagógicas, quería tenerlos presentes. Arriba coloqué una imagen del modelo de la cuerda para referirme que en cuanto a las propuestas pedagógicas que están en la inicial, niveles, están orientadas a dos aspectos, que todos esos aspectos son los componentes de la cuerda. Trato de estimular cada uno de los componentes de forma equilibrada, articulados entre sí, y una de las características es que no debe faltar ninguno de esos aspectos en el momento de estimularlos. Bien, con respecto a la cuerda, digamos, a la hebra de arriba, se busca estimular habilidades del nivel superior, oralmente. A la hebra de abajo, lo que es lectura y escrituras de palabras, estimular habilidades del nivel inferior, lectura y escritura de palabras. Me pareció importante colocarlo porque a veces pensamos que cuando el estudiante no logra la lectura o la escritura de palabras, no podemos estimular el resto de las habilidades. No puede trabajar un texto, por ejemplo, trabaja oralmente,
siempre se tiende a la alfabetización avanzada, comprender y escribir textos con cierto nivel de complejidad. Pero, digamos, ¿cuáles son esas habilidades que tiene que desarrollar el estudiante para que yo me dé cuenta que logró la alfabetización inicial? Con respecto a lo que es comprensión del lenguaje, y con respecto a lo que es la hebra de abajo, Perdón, Florencia, no le- sé si a todos se les cortó también o siguen, porque se está cortando bastante. No sé si, sé que no es lo más óptimo, pero quizás apagar la cámara o probar, eh, porque se corta bien, muchísimo y ahí están diciendo también en el chat que se corta y es muy interesante lo que estás compartiendo. a A ver ver si ahí, podemos ahí escucharte un poquito más fluido. bien, bien. Con respecto a los objetivos que tengo que estimular en el trabajo, diariamente, digamos, hacia dónde están orientados. Están orientados a estimular los distintos componentes del modelo de la cuerda, tanto lo que es comprensión del lenguaje como lo que es escritura y lectura de palabras. La característica principal y importante es que se puedan estimular de forma equilibrada, articulada, todos los componentes. Esto es importante porque a veces se piensa que porque el estudiante no logró la lectura y la escritura de palabras, no puede trabajar lo que es comprensión del lenguaje. Se trabaja de manera oral, en tanto que se estimulan habilidades para llegar a la lectura y escritura de palabras. ¿Cuáles son esas habilidades que tiene que desarrollar el estudiante para que yo me dé cuenta que logró esa alfabetización inicial? Con respecto a lo que es comprensión del lenguaje, el estudiante debe comprender y producir textos oralmente, dominar progresivamente algunas convenciones del sistema de escritura, estructuras lingüísticas, ampliar su vocabulario y el conocimiento del mundo. Con respecto a la hebra de abajo, debe leer y escribir primero palabras, luego oraciones, párrafos y textos breves al final, con relativa fluidez, dominar algunas convenciones del sistema de escritura. Esos serían los objetivos del trabajo y las habilidades que debe desarrollar el estudiante en cuanto a la alfabetización inicial. Bien, con respecto al enfoque de la propuesta pedagógica de alfabetización inicial, hay que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, el concepto de diversidad funcional y de duda, y otro aspecto es que esa propuesta sea sistemática. La frecuencia, se refiere a la frecuencia, el modelado, el andamiado, que sea explícita, reflexiva y contextualizada. Con respecto al concepto de diversidad funcional, hace referencia a que dentro del grupo clase que tenemos, no solo se nos presentan diferencias físicas, culturales, del lenguaje, religiosas, étnicas, sino que también hay diferencias en cuanto a la estructura y el funcionamiento del cerebro. Esta diversidad la tenemos que tener siempre presentes. Va a haber estudiantes que prefieran aprender más con apoyo visual, otros auditivos, otros a través del ensayo y del error, diferentes tipos de aprendizajes. Hay diferencias en cuanto a la estructura y al funcionamiento del cerebro y por ende diferencias en cómo aprenden.
Para eso encontramos el diseño universal de aprendizaje, que es un enfoque que es intencionada desde el inicio, desde una perspectiva inclusiva. Bueno, para eso, ¿qué tipo de material o recurso voy a utilizar? Apoyo visual, audiovisual, un subtitulado, audio, la conversión del texto en voz alta, el podcast, un sistema aumentativo o alternativo de la comunicación, braille y también las TICs. Esto me permite considerar las múltiples formas de presentación, múltiples formas de acción y expresión y de implicancia. La implicancia se referencia al componente emotivo y el compromiso, el interés, la motivación que tenga el estudiante en esta alfabetización inicial. Múltiples formas de presentación hace referencia a cómo el docente debe presentar, qué recursos utilizar diferentes para poder atender y responder a esa diversidad funcional. Y múltiples formas de acción y expresión es permitirle diferentes maneras de responder y de transferir, de comunicar ese aprendizaje. Bien, las TICs no solo permiten estas múltiples formas del DUA, sino también que es una competencia que estoy desarrollando y también permite la accesibilidad al aprendizaje y a la participación del estudiante, de todos los estudiantes. Me pareció importante este concepto de diversidad funcional y DUA, de tenerlo presente, porque a veces es lo didáctico pasa a ser una barrera que puede habilitar o bien obstaculizar el aprendizaje y la participación. Si no tengo en cuenta toda esa diversidad funcional, antes de iniciar el proceso, quizás pueda presentarse como una barrera para ese aprendizaje. Otro aspecto es que esa propuesta tiene que ser sistemática. ¿A qué hace referencia? Que tiene que tener cierta frecuencia semanal, pero que no debe tener ningún corte en ese proceso, que tiene que estar modelado, andamiado por el docente, que tiene que ser explícita. Tengo que mostrarle qué es lo que tiene que lograr, qué es lo que yo quiero que él logre. Que sea reflexiva, que puedan comprender qué es lo que les estoy enseñando, qué quiero que ellos aprendan, y que sea contextualizada, se vincula también con esas múltiples formas de implicancia que permiten generar interés y motivación en el alumno, un compromiso en este proceso. Dentro de este aspecto, contextualizada, le podemos proponer textos de la comunidad a la que pertenecen, por sus intereses, dar elección entre opciones, canciones, poesías, cuentos, leyendas, historietas, textos de las materias, entre otros, en imprenta mayúscula inicialmente para favorecer esta alfabetización inicial. Bien. Bien, las actividades de comprensión del lenguaje. ¿Qué tipo de actividades presento o puedo presentar para favorecer lo que es comprensión del lenguaje? Bien, arriba puse los aspectos, los componentes de la hebra
de arriba, que es conocimiento del mundo, vocabulario, estructura lingüística, estilo de lenguaje escrito, tipos de textos, usos y funciones de la escritura. Esos serían los componentes que tengo que estimular. ¿Cómo los estimulo? A través de actividades y oralmente. Hice una secuencia de actividades para poder trabajar todos estos aspectos oralmente, basados en unas recomendaciones de Strasser, Salinas y Vergara Delgadillo, que es un libro, Leer para Hablar, donde explica lo que tengo que considerar. Por ejemplo, dentro de las recomendaciones, leer un libro al día en voz alta, en grupos pequeños, en un ambiente cálido y acogedor, a través de una participación dialógica, que es que estimular la participación durante la lectura, el estilo responsivo, o sea, tomando turnos, la lectura siempre repetitiva del mismo libro y la selección de 3 a 5 palabras del texto o usar un glosario de palabras, realizar. Yo lo coloqué en la presentación porque tienen unas guías para poder, que ayudan al inicio a poder a organizar y trabajar el vocabulario y otros aspectos, que es muy útil. Bien, ¿qué tipo de actividades para la comprensión del texto oralmente? Construyo los objetivos con el estudiante, presentar el texto a través de diversos recursos, teniendo en cuenta lo del DUA, recurso visual, audiovisual, el audio, entre otros, atiendo a la diversidad funcional que decíamos, recuperar conocimientos previos, el tipo de texto, el autor, que si lo conocen o lo han escuchado, imágenes de la portada, por ejemplo, que puede ser de un cancionero, las ideas centrales, entre otros. Y luego comienzo a trabajar 3 aspectos. El vocabulario. Para trabajar el vocabulario selecciono de 3 a 5 palabras. Estas palabras también, si tienen acceso a este libro de Leer para Hablar, explica qué tipos de palabras, que hay 3 tipos de palabras de 3 niveles. El primer nivel, el segundo nivel y el tercero. ¿Cuáles son las palabras que voy a utilizar para trabajar vocabulario del texto? Voy a elegir las del nivel 2, que son aquellas poco probable que aparezcan en el lenguaje oral familiar. Luego, presentar las definiciones y construir definiciones adaptadas, dar ejemplos, pedir que repitan en voz alta esas palabras, solicitar ejemplos de situaciones donde se puede usar esa palabra, contestar si la palabra se aplica o no a una situación o persona, completar frases, reemplazar un sinónimo por la palabra objetivo, actuar esas palabras, construir glosarios con lenguajes de cada materia. Este punto, el de construir glosarios con lenguaje de cada materia, es interesante porque lo pueden aplicar las distintas materias. Por ejemplo, en matemática, lo que es potencia, lo que es suma, resta, números negativos, números positivos, hacer un glosario de los términos propios de cada materia. De esa manera estimulo el vocabulario. Bien. Bueno, en esta imagen seleccioné algunos textos literarios que se pueden utilizar con los adolescentes en lo que es alfabetización inicial. En este caso son historietas. Las historietas tienen mucho apoyo visual, textos
oraciones o párrafos muy breves en imprenta mayúscula, y eso favorece lo que es al inicio, facilita lo que voy a ir trabajando los otros aspectos, que es la lectura y escritura de palabras. Bien. En esta imagen, el segundo aspecto es que hablamos, el primero era vocabulario, el segundo son inferencias. Bien, ¿qué significa una inferencia? Es deducir la información que no está explícita en el texto y poder hacer conexiones. Bien, si ustedes ven ahí en la imagen de la historieta, el sabueso, tiene mucho apoyo visual, muchas imágenes, poco texto en imprenta mayúscula, y bueno, me parecía importante compartirlo porque a partir de las imágenes se pueden hacer inferencias también, por ejemplo, de los estados de ánimo, las emociones que pueden tener los personajes. Ahí en esa imagen se puede preguntar qué tipo de emoción puede sentir ese personaje, si es alegría, si es enojo, si es tristeza o si es miedo, por ejemplo. Y partir de ahí trabajar otros aspectos del texto. Con respecto a las inferencias, bueno, puse unos ejemplos. ¿Qué tipo de inferencias? Unos ejemplos de inferencias que podría ser en relación a un texto que, bien, yo no comenté previamente, es de un texto que seleccioné hace unas semanas con un estudiante, que puede ser un estudiante que se les presenta a ustedes en el nivel, es un estudiante de 15 años, repetidor, es el tercer año que comienza primer año, no lograba la lectura y escritura de palabras, y en el mes de abril iniciamos inclusión, apoyos, y en el mes de julio, después de las vacaciones, ya lograba leer y escribir oraciones sencillas, con cierto esfuerzo, pero de forma autónoma, haciendo una prelectura y luego una lectura comprensiva, y lograba ejecutar lo que decía esa oración. Con ese alumno, primero trabajamos cuál había sido su trayectoria, que eso es un aspecto importante también a considerar, por qué no se había alfabetizado todavía. Dentro de su trayectoria había pasado una pandemia, un año de pandemia, sin clases, quinto grado, sexto grado en burbujas, y bueno, después algunas otras cuestiones emocionales que habían hecho que ingrese al nivel secundario sin leer y escribir palabras. Entonces iniciaba el año y abandonaba. Abandonó 2 años y este era su tercer año en primer año. Hablando con él qué tipo de texto quería ver, eligió 3 canciones, Soy amigo de las aves, Pescador del Paraná y Costera mi costerita, que son canciones propias de su contexto, que vive en la zona de la costa, frente al río, y bueno, dentro con ese texto trabajamos lo que son las inferencias, por ejemplo, del texto de La Costera mi costerita, poder, por ejemplo, las emociones, el miedo al abandono, a la traición, por ejemplo, lo que son la tradición costera, la forma de vida, la ranchada,
el vínculo con la naturaleza, la geografía litoraleña. Luego, esas inferencias que podemos hacer del texto las podemos aplicar a otras situaciones. Bien. Esta imagen seleccioné, quería mostrarles otros libros con historietas que son propias para los adolescentes, también con poco texto, que facilita hacer inferencias o trabajar vocabulario. En el caso del libro de los emigrantes, es un libro también solo de imágenes, pero a partir de esas imágenes puedo abordar también vocabulario y hacer inferencias de ese texto, poder ir construyéndolo. El siguiente. Estas también son unas historietas conocidas, el de Asterix, que si ustedes pueden ver, tienen texto en imprenta mayúscula, breve. También presenta mapas que permiten hacer inferencias del lugar donde se desarrolla toda esta historia. O por ejemplo, las de 20.000 leguas, que sucede en el mar, por ejemplo. Bien, y el tercer aspecto a trabajar dentro de lo que es comprensión del lenguaje, vocabulario, inferencias y el esqueleto de los textos. El esqueleto de los textos, recupero ideas centrales, los momentos y los conecto oralmente. Luego presento las estructuras, el esqueleto de los textos, podemos completarlos grupalmente utilizando imágenes, dibujos o algunas palabras en casos que puedan lograr escribir alguna palabra. Dentro de esta dirección, de PIA alfabetización, pueden encontrar este cuadernillo textario que contienen distintas estructuras, esqueletos de textos como modelos que los pueden utilizar. Bien, en cuanto a la producción del texto Perdón, oralmente... Adri, ¿podrías volver a perdón que la interrumpamos, así les queda en el chat el sitio de pie alfabetización? Perdón, Flor, Ahí pero va, voy seguro que copiando los profes las. lo van a querer tener, Sí, porque porque estás es un... compartiendo en el medio de todo lo que vas diciendo, estás compartiendo material buenísimo que si bien esto lo Claro, vamos a compartir en la plataforma, está bueno bien, irlo. Gracias, Ele, lo vamos bárbaro. copiando y poniendo. Perdón la interrupción, Flor. Sí, bien. Con respecto a la producción de texto oralmente, también construir los objetivos con el estudiante, construir oralmente textos breves, puede ser desde una estrofa de esa canción, con algunas preguntas, guías que le voy haciendo. Por ejemplo, ¿quién soy? ¿Dónde vivís? ¿Cómo es tu paisaje? ¿A quién esperás? ¿Qué sentís mientras esperás? ¿Qué te preocupa que soñás? Trabajar la producción de textos siempre desde la oralidad. Perdón, hago una preguntita. ¿Qué cosas te contestan los chicos en esas cuestiones? ¿Algo raro o lo esperado? ¿Qué te contestan? En estas preguntas, Sí, y que las respuestas son siempre en relación a, la idea es que puedan construir eh, textos oralmente, tomando como ejemplo una canción, una estrofa, que puedan poder construir ellos una propia. Y bueno, poder decirle quién es, si es la persona si va a ser una costera, un costerito, o depende cada uno de las experiencias que tenga, ¿no? Dónde vive, el paisaje, cómo pueden describirlo. Bueno, más o menos.
depende cada uno de las experiencias que tengan. A eso me quiero referir. Bien, con respecto a las actividades que puedo, digamos que realizo con respecto a lo que es la hebra de abajo. Hasta acá eran las actividades que podíamos desarrollar orientadas a estimular los componentes de la hebra de arriba. Ahora, ¿qué actividades voy a desarrollar para estimular los componentes de la hebra de abajo? Sería la lectura y escritura de palabras. Los aspectos son la conciencia fonológica, la correspondencia fonema-grafema y las estrategias de lectura y escritura de palabras. Bien, la conciencia fonológica, ¿qué es? La conciencia fonológica es la habilidad de atención y reflexión de los sonidos de las palabras. Lo que busco es la discriminación auditiva, que logren un análisis de esas palabras. Este punto es muy importante. Porque, por ejemplo, en el caso que les comenté, el estudiante tenía conocimiento de algunos sonidos de las letras, de algunas letras, cuando lo evalué, pero tenía poco ejercicio, pocas habilidades en cuanto a analizar la palabra. Y fue fácil lograrlo, porque tenía los recursos para poder hacerlo, pero le faltaba práctica. ¿Qué es lo que tienen que lograr? Hacer rimas con las palabras, aislar los sonidos de esa palabra y poder identificar cuál es el sonido con el que inicia, cuál es el sonido que contiene y cuál es el sonido final. Hacer distintas actividades a través de juegos y oralmente, mucho trabajo oral, para que puedan lograr esa discriminación auditiva. Esta habilidad, digamos, esta conciencia fonológica, esta habilidad se trabaja de los grandes segmentos de la palabra, de la sílaba, voy yendo hacia los pequeños segmentos que serían los fonemas, el sonido de las palabras. Es importante este aspecto, también que ustedes puedan evaluarlo de los estudiantes. Por ejemplo, en el caso que les comenté, cuando lo evalué, no solo tenía pocas habilidades en cuanto al análisis de esa palabra, de los sonidos, sino que también podía decirme el nombre de las letras, pero no el sonido de esas letras. Bueno, ese es un punto importante, porque para leer y escribir palabras es necesario los sonidos, no el nombre. Por ejemplo, L, M, S, B, generalmente te van diciendo los estudiantes, y en realidad lo que yo necesito es que me diga S, R, todos los sonidos de las letras. Bien, si ustedes ven abajo, hay una imagen, hay dos imágenes de unas boquitas que se llaman articulemas, que lo utilizo para evaluarlos, y también como de alguna forma de abecedario al inicio, cuando estoy trabajando en las primeras clases, cuando estoy trabajando la conciencia fonológica y la correspondencia, utilizo como abecedario estas imágenes. Entonces, estos articulemas son representaciones visuales que no son exactas, pero son las representaciones de los sonidos de las letras. A su vez, si ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, las vocales están en color blanco, aquellas letras que tienen los mismos sonidos, por ejemplo, la B, la B larga y la B corta, tienen el mismo sonido y tienen el mismo color. Entonces facilita, le estoy dando más apoyo visual para que puedan comprender los sonidos de las letras.
Bien, Flor, te Por- interrumpo un segundito ahí. Esto que vos estás presentando ahí también es el punto de articulación que tiene cada una de las consonantes y de las vocales, que nos sirven para sí, saber cómo resuenan. Cuando tenemos, por ejemplo, un alumno que no puede pronunciar las R y nosotros les hacemos saber que es una vibrante palatal, que la lengua tiene que vibrar en el paladar para pronunciar la R, y le hacemos hacer el ejercicio de que coloque la lengua contra el paladar y la haga resonar, que la haga justamente eh, temblar contra el paladar, vamos a poder corregirle por ahí estos ejercicios. Estos puntos de articulación generalmente lo toman las personas cuando nos ayudan justamente a poder pronunciar mejor, ¿no? Entonces, está buenísimo lo que vos estás presentando para que los chicos también se den cuenta cuál es el punto, así, cómo tienen que poner la boca, cómo tienen que poner la lengua, si son vibrantes palatales, si son labiodentales. Entonces, vos bien decís ahí, la C, la Z y la S en algún caso también, son homófonos, es decir, suenan igual. Entonces, está buenísimo esto que estás presentando y que la verdad que yo la primera vez que lo veo como un alfabeto así para enseñar a leer y escribir. Yo lo he visto en lingüística, pero para los adultos, para los grandes, y la verdad que me pareció totalmente llamativo y me parece muy interesante para que los chicos lo puedan tomar y puedan ver cómo ubicar la boca, la lengua y el punto de articulación que tiene cada una de los fonemas. Así que, qué bueno. Quería hacer solamente esa aclaración ahí, de que no solamente lo ven ustedes en educación especial, sino que todo estudiante de lingüística aprende estas cuestiones. Así que me parece fantástico. Eso nomás, siga nomás. sí. En realidad lo reciben muy bien y los ayuda muchísimo. Cuando le explicamos que tienen que conocer los sonidos y no los nombres, y le muestro, también ingresa la información ahí a través de una vía visual, como decíamos, estimular todas las vías que sean posibles, no solo auditivo. eh, lo reciben muy bien y les facilita muchísimo el comprender y el tenerlo presente como un abecedario. Pueden remitirse todas las veces que ellos quieran a ese abecedario, digamos, y recordar ese sonido hasta que lo van memorizando. Es de una gran ayuda. Al lado puse el abecedario en los 4 tipos de letras, pero se los presento después o cuando me los piden, que quieren empezar a escribir con algún otro tipo de letra o explorarlas, pero no desde un inicio. Desde un inicio solo voy a trabajar los sonidos y la correspondencia. Otra forma que es para trabajar lo que es la conciencia fonológica y que es también importante, es la división de la palabra en sílabas. Esta habilidad, por ejemplo, en el caso que le comenté, más allá de que podía hacerlo con mucha facilidad, no era algo que lo había practicado, no lo tenía. Y es muy importante porque después cuando comienzan a leer palabras, primero dividen la palabra en sílabas y van escribiendo eh, con más facilidad. Bien, ya le voy a mostrar una de las actividades. Bien, discriminación auditiva a través de apoyos visuales, pictogramas, fotografías, articulemas, juegos lingüísticos y siempre la guía fonológica, que es esto de mostrarle, estirar los sonidos y mostrarle cada uno del sonido de las letras, o la pronunciación de una sílaba, por ejemplo. Siempre a través del modelado, por eso del docente, que es el que muestra, siempre ese estímulo que sea regular, una vez, 2 veces a la semana, y que pueda ser explícita también. Con respecto a la correspondencia fonema-grafema y estrategias de lectura y escrituras de palabras, si vemos los articulemas, ahí las boquitas,
ahí ya estamos presentando también lo que es esa correspondencia, el sonido y el grafema que corresponde. También puedo trabajarlo a través de listas de sílabas y palabras, también de la misma forma, un modelado que sea regular, que sea explícita, siempre de los sonidos. Una guía, bueno, en estos son las actividades. Estos son, disculpen, estos son, sí, actividades materiales, le quería mostrar, compartir algunos que elaboré yo, que es para trabajar la conciencia fonológica a través de imágenes, en este caso de fotografías. Por ejemplo, buscar en la imagen aquellas palabras que empiezan con el sonido I, o aquellas palabras que finalizan con este sonido, con E. Y les muestro una foto de un trabajo hecho por el alumno, que va marcando debajo de cada fotografía, por ejemplo, cocina, la tacha y coloca 3 puntos abajo. Va haciendo un punto por cada sílaba de la palabra. No solo que lo hace oralmente, sino que también lo hace gráfico. Cocina, 3 sílabas, marca 3 sílabas, y la tacha, porque cocina termina con A, no con la E, que es la consigna. Bien, y también tarjetas, por ejemplo, busco dentro de esas 4 imágenes cuáles son las palabras que empiezan con O, ojo, olla, con respecto también a unir los sonidos, serían los fonemas con los grafemas, el sonido con los articulemas y las vocales. También arriba, por ejemplo, encerrar aquellas que empiezan con la E, y en cuanto a las sílabas, cómo trabajar la división o la separación, es, por ejemplo, utilizo una de las imágenes, por cada imagen voy haciendo un punto o una cruz por cada sílaba. Mate tendría que hacer 2 cruces o 2 puntitos en cada uno de los cuadritos, ¿sí? Seguimos. Bien. La conciencia fonológica, que también la podemos trabajar en el mismo texto, por más que no tengan lectura y escritura de palabras, una canción permite que lo pueda escuchar, primero que tenga cierto conocimiento, ¿no?, de esa canción, por lo cual facilita la comprensión de ese texto, pero también auditivamente, oralmente, puedo trabajar las rimas. En una estrofa, por ejemplo, yo le señalé aquellas palabras que rimaban, buscar rimas dentro de las estrofas de una canción, por ejemplo. En cuanto a lectura y escrituras de palabras, entonces comparto los objetivos con el estudiante, voy a decirle qué es lo que quiero que realice. La lectura en voz alta por parte del docente, trabajo la conciencia fonológica. Identificar en el título, la estrofa o en el texto rimas, decirlas en voz alta, costerita, chinita, tardecita, cerquita, mañanita. Construir nuevas rimas con esas palabras. Seleccionar palabras con sílabas directas, que sea una consonante y una vocal. Separar en sílabas, siempre con el modelado del docente. Puedo acompañar los movimientos con las manos o con objetos, o puedo con instrumentos musicales también trabajar esa separación de sílabas. Por ejemplo, con una flauta puedo separar un sonido por cada sílaba de esa palabra. Identificar y subrayar sílabas directas y de 2 sílabas, de menor complejidad a mayor complejidad. Discriminar auditivamente el sonido con el que empieza, con el que termina y el que contiene. Por ejemplo,
seleccioné uno de los párrafos de la canción y señalo, subrayo aquellas sílabas que son directas, una consonante y luego una vocal. Luego les dejo distintas actividades, si querés ir pasando. Son actividades me guío con una propuesta, que es la propuesta DALE. Estas actividades, la propuesta DALE es una propuesta que tiene el mismo marco teórico que el plan raíz, que es de la misma autora, de Beatriz Dukes, y tiene una secuencia de actividades de cómo trabajar esta correspondencia y pasar de las sílabas directas a las inversas y a los grupos consonánticos. Es una guía importante, de donde yo puedo ir y ir secuenciando qué tipo de actividad voy a ir presentando. Bien. Después, bueno, en esta imagen realizo lo mismo con con las sílabas directas. También trabajo las sílabas inversas, que son primero la vocal y después la consonante. Y por último, trabajo también lo que son los grupos consonánticos, ¿sí? Desde el párrafo dejo 2 párrafos con algunas de esas sílabas para que las puedan identificar. Puedo pedirles que auditivamente puedan discriminarlas y después ordenarlas en tablas, cuáles son las directas, las inversas, los grupos consonánticos, por ejemplo. Y bueno, y por último, se pueden armar con el abecedario móvil palabras usando las sílabas, 3 tipos de sílabas, leer listas de palabras simples a más complejas, aumentando la cantidad de palabras. Bien, y puedo trabajarlo con imágenes. Yo utilicé imágenes, pueden ser fotografías o imágenes, en este caso son todas imágenes de Juan Arancio. Le puedo mostrar una imagen de una de sus pinturas y desde ahí identificar, buscar palabras que contengan esas sílabas inversas o aquellas grupos consonánticos, o señalarle, indicarle qué palabra quiero que la divida en sílabas, quiero que me diga cuál es el sonido inicial, cuál es el final, cuál es el que contiene, y también puedo trabajarlo en el texto de la canción. Bien, conclusiones, algunas ideas. En la alfabetización inicial con adolescentes del nivel secundario es fundamental considerar una propuesta pedagógica sistemática, regular, explícita, reflexiva, equilibrada, que tenga en cuenta todos los componentes del modelo de la cuerda de Scarborough, que sea inclusiva, que atienda a esa diversidad funcional que decíamos, flexible, intencionada, intencionada que previamente tengamos en cuenta esa diversidad desde el enfoque del diseño universal de aprendizaje, que tenga en cuenta múltiples formas de presentación, acción y expresión e implicancia, y el uso de las TICs. Una evaluación diagnóstica, un mapeo en qué lugar del proceso se encuentra el estudiante. Esto es lo que dice mapeo, que lo dice Beatriz Dukes, de ubicar en qué lugar de todo ese proceso de alfabetización se encuentra el estudiante al inicio del proceso. Y conocer su trayectoria escolar, conocer qué pasó antes que no logró alfabetizarse. Eso puede tener mucha información valiosa. Y la alianza y una construcción con el estudiante y la familia y el trabajo de los sonidos, de los fonemas y la discriminación auditiva. Bien. Gracias, Flor, por ese recorrido. Nos quedan algunos minutitos, así que si quieren aprovecharlo para alguna pregunta, para algún intercambio, para comentar.
o compartir algo también. Muchos docentes de la modalidad especial tienen esa calma para hablar y para explicar, como tiene Flor, ¿vieron? Que es admirable, que no muchas la tenemos, muchas tenemos bastante ansiedad. Lo que pasa que cuando trabajamos en secundaria con el resto de los alumnos, no con los incluidos, si no tenés la voz un poco fuerte, pues no te escuchan y Claro, no te prestan atención. Más vale que tenemos que llegar con la voz, impostar la voz para que llegue desde el comienzo hasta el final del salón, ¿no? Entonces, tal cual. ya uno Claro. de por sí tiene la voz fuerte y asusta a veces. Sí, bueno, y bueno, tengo voz de docente. No, a mí me pareció muy interesante lo que presentó Flor, extremadamente interesante, la verdad, y que podemos hacer también un paralelismo con la enseñanza de la lectura y de la escritura para cualquier tipo de alumno, ¿no? Porque es casi la misma metodología que hemos estado trabajando desde el primer comienzo, ¿no? Que trabajamos con María Noel y que trabajamos con Noelia y también bastante de lo que Soledad nos contó de su proyecto y las otras dire que también han participado, también nos han contado. Así como que estaríamos todos dentro estaríamos todos en consonancia dentro del mismo formato, ¿no? Y esto del modelo de la cuerda como vendría a ser como el eje, ¿no? A partir del cual después se van abriendo todos los otros juegos, ¿no? Pero me parece que es importante esto que todos apuntamos hacia el mismo lugar, más allá de que esto sea para alumnos con inclusión, también podría servir para cualquier tipo de alumno. No sé, Adri, ¿vos qué opinás? Tal cual, tal cual. Por eso lo podemos compartir porque hay muchas cuestiones. Esa era la idea un poco, era que estábamos trabajando quizás entre los niveles y las modalidades en paralelo en algo bastante similar. Entonces, compartir y poder acompañarnos en esta realidad que estamos teniendo en las aulas. Sí, también queremos decirle que este Power va a quedar subido por si después lo quieren volver a mirar con detenimiento para ver las estrategias, para ver las actividades que ha compartido Flor. Siempre queda como herramienta, como insumo en la plataforma. Ustedes fíjense que si vuelven a hacer un recorrido por todas los conversatorios que hemos tenido, están todos en la plataforma. Así que las veces que quieran pueden buscarlos allí. Y en el caso de que les hicimos escribir por ahí recién en el chat la página, bueno, también de todo lo que han compartido las otras profes, también están en la plataforma y las pueden volver a revisitar y pueden visitar esas páginas. Porque en el foro de consultas por ahí hay gente que pregunta, ¿no? Otros días me preguntaban una profe dónde podía consultar lo que había presentado Soledad. Y bueno, siempre tenemos el repositorio, siempre quedan en la plataforma grabados, así que las veces que quieran pueden volver a verlo. Ahí en el chat comentan que estuvieron sacando las capturas, por eso está bueno esto, que pueden ir siguiendo toda la línea, va a estar todo guardado y grabado en la plataforma. Queda todo en Y de todas plataforma. maneras, el jueves a las 10 de la mañana se vuelve a replicar esta misma charla. Así que los que puedan volver a participar, si por algo, si les interesa o si desean volver a estar presentes, el jueves de esta semana a las 10 de la mañana, Flor va a estar compartiendo el mismo material con un nuevo grupo también. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que hable ahora o calle para siempre. A ver, No, Sole, yo quería después. destacar una cosita. Ah, bueno, no, Sole, al margen Sole. de todo esto quería, sí, Sol está por hablar. Ah, Sole, bien. Yo quería hacer una preguntita. Bueno, por un lado, decirle a Florencia que, bueno, todo lo que explicó es lo que yo quisiera haber explicado. O sea, me parece como que realmente cierra como
sea, digamos, la propuesta, darle por ahí toda esta conceptualización que nosotros desde el secundario estamos tratando también de encontrarle la vuelta y que bueno, que estas alfabetizadoras la tienen tan clara y me gustaría a mí preguntar cómo transmitir este conocimiento, si hay posibilidades de que todo esto, cómo hacerlo, digamos, accesible a los profes para que podamos trabajar colaborativamente desde estos lugares y con estas herramientas, más allá de mostrarles el material o la actividad, sino poder comprender profundamente, ¿no? Cómo hago una inferencia, cómo produzco, bueno, estos trabajos para que, bueno, podamos realmente activar esto en la secundaria. Esa es la pregunta que hago. ¿Cómo transmitirlo? Porque es lo que más me cuesta. Sole, mirá, lo que dije recién, quedan grabadas, así que vos tranquilamente podías hacer una pequeña reunión de tu personal y pasarle el video, que puedan ver todos este video y con las aclaraciones que vos seguramente vas a saber hacer muy bien porque la tenés muy clara y en qué poner el acento en cada momento, es decir, porque yo le hubiera interrumpido 1000 veces a Florencia, pero por respeto no la interrumpí, para potenciar cada una de las cosas tan interesantes que estaba diciendo. Y seguramente vos también solo hubieras querido interrumpirla y hubieras querido detenerte por ahí en algunas cosas. Pero me parece que es una herramienta valiosísima para que vos después, vos y cada uno de los directivos, docentes que están acá, lo puedan compartir con los demás en sus escuelas y lo podés hacer así, desde ese lugar. Sí, genial. Qué valioso las Flor, si querés podés inferencias. prenderte la cámara ahora si es que no te ¿Sí? fuiste todavía, así te vemos un ratito. No tengo buena conexión. Ah, no hay Recién me drama, doy. si te querés tener así, porque después se te escuchó bárbaro después de eso. Sí, se escuchó Ceci, re vos bien. también querés. Ah, bien. No sé si Flor No, y yo lo Ceci único quieren que decir digo algo. es, no, solo esto, qué valiosas son las inferencias, con qué claridad podemos trabajar con las inferencias, ¿no? Es un punto a destacar que me parece súper valioso y que se trabaja mucho. Así que punto a destacar las inferencias en todo este proceso. Nada más. Bien. Después estaba Flor por hablar. No, sí, ese tema de trabajar las inferencias, que una vez que adquieran esa habilidad los profes, es muy fácil de poder llevarlo a todas las materias. Ese puede ser un punto de inicio de un plan de mejora. Como yo trabajaría lo que es comprensión del texto, esos aspectos podrían ser como el punto de partida, donde todos puedan apuntar o direccionarse hacia eso, aprender esas habilidades que realmente favorecen muchísimo la comprensión del texto y, bueno, la construcción del vocabulario y muchas cuestiones lingüísticas. Y son fáciles de poder lograrlas, digamos. Sí, aporta mucha claridad en el proceso. Es como que sitúan, eh, eh, bajan a la realidad muchas veces cuestiones que por ahí quedan guardaditas, entonces con una inferencia se puede como ordenar el proceso. Lo En veo un realidad, poco así. uno trabaja con las inferencias en lo que es una comprensión de texto ya más avanzada, pero está buenísimo que lo puedan empezar en niveles inferiores, ¿no? Porque en los niveles superiores de Claro. comprensión siempre se trabaja con inferencia, es decir, reponer aquello que no está dicho, pero que podemos darnos cuenta de que es lo que diría, a veces no es tan fácil, ¿eh? A veces no es tan fácil ni siquiera en los chicos que tienen una comprensión superior. Buen nivel. Sí. Así que está bueno que lo puedan trabajar desde la alfabetización inicial, porque después cuesta bastante más. Sí. Sí, se trabaja desde la alfabetización inicial también. En el Claro, nivel por eso está inicial, buenísimo. lograr la lectura y escritura de palabras,
trabajan inferencias a partir de textos oralmente, con videos, con imágenes de los libros, de otra literatura, claro, propias de la edad, del nivel inicial, pero también se trabaja a través de estas preguntas, pueden construir y vincular los distintos componentes del texto y poder trabajar, lograr la comprensión de ese texto. Y después lo pueden llevar al texto escrito más adelante. Bien. Sí. Bien. Bueno, chicas, no sé, ¿quieren que vayamos cerrando? Porque Sí, ya vamos son cerrando ya. 36, se nos van a agotar si no las profes. Y bueno, el martes que viene tenemos otro encuentro, ¿no es cierto? Con especial. Sí, otra experiencia más desde otro lugar, así que seguimos ¿También con la contada misma por línea. Flor o tenemos No, otra hay disertante? otra disertante. Así Ah, que bien, bien, bueno. Yo porque viste que a mí me gusta crear el suspenso para la tal próxima. cual. No vamos a decir más. En el próximo capítulo vamos a ver cómo sigue. Bueno, muchísimas Son 2 gracias a todos. semanitas de mucho enriquecimiento, ¿m? de por ahí movernos de lo que veníamos. Sí, Así que son 2 semanitas así. bien, buenísimo el recordatorio. Nos vemos, gente, entonces. Muchas gracias a Gracias, todos. Flor. Gracias, Flor, Gracias, por Flor. Muchísimas gracias. Excelente tu Gracias. exposición. La verdad que nos encantó. Bueno, no, gracias a ustedes, un gusto.